La alabanza y la honra la damos al Señor Dios en este día, en que podemos reunirnos para adorar y exaltar su santísimo nombre. Doy un saludo para todos mis hermanos, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En este día, domingo 30 de octubre del año 2022. Gracias a esa misericordia de Dios que nos ha traído hasta este día perseverando con todos ustedes, siguiendo adelante el Evangelio Santo de nuestro Salvador hasta el día en que suene la final trompeta. Saludo a todos mis hermanos de la iglesia, discípulos de Cristo, en todas las partes del mundo donde se encuentran, en Colombia, en otros lugares, en el departamento de Santander. Gracias a ustedes por la receptividad para escuchar la bendita palabra del Señor. Quiero invitarlos, mis hermanos, para que hoy tomemos nuevamente la santa palabra de Dios. Hoy vamos a tomar el Santo Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos 1 al 8. Y quiero invitarlo a que lea conmigo, y tiene un título aquí en la Reina Valera que dice: Los discípulos recogen espigas el día de reposo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan en el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Al Señor Dios le damos la alabanza por su gloriosa palabra, que es sabia y nos hace perfectos para la salvación. Y a Él le pedimos que nos dé espíritu de sabiduría y también de revelación para que conozcamos a Jesucristo, su propósito y su palabra. Para ustedes, mis hermanos que vienen siguiendo conmigo los estudios y las enseñanzas, hoy estamos en la lección número 52. Y hoy el título del sermón para este domingo es El señorío de Jesucristo en el día de reposo. Hay una intención que la acabamos de leer en este pasaje, y es que el Señor Jesucristo nos deja ver que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y lo hizo para darnos límites y llevarnos a una correcta adoración a Dios y a entender lo que son las prioridades y tener muy en cuenta la ley de nuestro Dios. Solamente eso. Pero el hombre no fue hecho por causa del día de reposo. No nos hizo Dios con esa finalidad. Entonces, en este capítulo se nos presentan diversos episodios de la vida y las labores del Señor Jesucristo, en los que se hace patente la oposición que él tuvo que soportar. Siempre el Señor Jesucristo tuvo opositores duros de corazón que no quisieron entender su mensaje. Los maestros de la ley habían corrompido muchos mandamientos al interpretarlos con demasiada permisividad. Pero en lo que se concierne al cuarto mandamiento, que es sobre el día de reposo, se habían ido al otro extremo, interpretándolo con excesivo rigor. Las cosas que eran importantes hacer y cumplir, estas no las hacían. Y en las cosas donde había que tener una real observancia, entonces resultaban estos hombres, los maestros de la ley, poniendo sus propias leyes, pero saliéndose del propósito de Dios. El versículo 1 nos dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en el día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a recoger espigas y a comer. El Señor Jesucristo
al vindicar la conducta de los discípulos que arrancaban espigas en sábado, muestra que en ese día son lícitas las obras de necesidad. El pasaje nos dice que los discípulos acompañaban al maestro un sábado y pasaban por un sendero entre sembrados y tenían hambre. Pero Dios, que tiene muchos medios de proveer para los suyos cuando están en necesidad, al pasar por entre los sembrados, ellos comenzaron a arrancar espigas, lo cual era permitido en la ley. No estaba realmente prohibido hacer lo que hicieron los discípulos. Esto estaba contemplado en Deuteronomios, capítulo 23, versículo 25, que dice: cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. Lo que estaba prohibido era el trabajo. Lo que estaba prohibido era el hacer toda una labor de cosecha. Pero lo que hicieron los discípulos de arrancar unas espigas y comerlas porque tenían hambre, eso no estaba prohibido. Pero el versículo 2 continúa dándonos las respuestas. Viendo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. La ofensa que esto causó a los fariseos, a pesar de lo sumamente modesto de este alimento, hizo que estos no permitieran que lo tomasen en paz. Ellos no le recriminaron por aprovecharse del trigo ajeno, sino por hacerlo el sábado. Arrancar espigas y restregarlas con las manos era para los fariseos un trabajo equivalente a cosechar, lo cual estaba prohibido hacer en el día sábado, el día de reposo. Pero lo que hicieron los discípulos fue sencillamente arrancar unas espigas. Es Lucas en su evangelio lo que nos dice con exactitud lo que hicieron estos discípulos. Lucas 6:1. Aconteció un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Sencillamente tomaron unas espigas y las frotaron y las comieron. Pero en la exageración y en la maldad de los fariseos, en sus ansias de crítica y de estar mirando a los demás para estar cazando defectos, para ellos les parecía que esto era horroroso, les parecía que estaban cosechando y les parecía que estaban haciendo un trabajo supremamente fuera de lo normal y que ameritaba ser condenado. Pero miremos la respuesta del Señor Jesucristo, el versículo 3. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaba tuvieron hambre? ¿Cómo entró en el templo de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Las respuestas del Señor en los versículos 3 al 8, tendríamos que leer nuevamente, releer estos versículos completos, dejó en claro que las leyes acerca del día de reposo no restringen los hechos productos de la necesidad, como lo es el versículo 3 y 4 que acabamos de leer, que el Señor les dice: si no han leído lo que hizo David, como en el momento en que tuvieron hambre, ellos entraron al templo y comieron de los panes de la proposición, que no les era lícito comer sino solamente a los sacerdotes, y ellos no lo podían comer, pero la necesidad que ellos tenían en ese momento era alimentarse. Y ellos entraron en el tiempo de David y tomaron los panes de la proposición y los comieron, pero ahí no hubo ninguna falta ni ninguna clase de pecado, porque solamente estaban saciando su hambre. Tampoco contempla dentro del día de reposo el servir a Dios, como lo dicen los versículos 5 y 6, que nos expresan de la siguiente manera: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Este profanar significa el trabajo propio que tiene que hacer un sacerdote, que es el día de reposo, ministrar al Señor. Y eso es un trabajo, pero lo está realizando en su servicio a Dios. Eh, Servir a Dios no era un pecado,
pero los actos de misericordia son necesarios hacerlos el día de reposo. Y esto nos lo contempla el versículo 7 y el versículo 8. Y si supiesen lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Lo que el Señor Jesucristo y lo que el Señor Dios demanda de nosotros es misericordia hacia los demás, la misericordia que los fariseos no demostraron, porque cuando vieron a los discípulos tener hambre, entonces los condenaron y hablaron mal de ellos y los señalaron y estaban buscando una ocasión para condenarlos. Hay cosas que nos está diciendo el pasaje que nosotros podemos hacer. El pasaje concluye de una manera muy hermosa cuando el Señor está diciendo que Él es mayor que el día de reposo y es mayor que el templo. El Señor Jesucristo es todo nuestro motivo de adoración y es todo nuestro motivo de servicio. Además, el Señor Jesucristo es nuestro reposo y nosotros como creyentes hoy estamos completos en el Señor Jesucristo. Y le damos las gracias a Dios por los parámetros que puso en nosotros es para que le obedezcamos y para que nosotros le sirvamos. Para eso hizo el Señor el día de reposo en su momento, para que los hombres tuvieran un límite y pudieran entender qué es lo prioritario y cómo se debe servir a Dios. Yo los invito, mis hermanos, a que oremos al Señor en este día. Eterno Dios y Padre, queremos darte las gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y tu palabra es rica y tu palabra nos hace entender y tu palabra nos aclara. A ti te damos la alabanza, Dios, porque eres bueno y te pido, Señor, que nos ayudes a todos y bendigas a todos mis hermanos que escuchan esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Reciban un abrazo de su servidor y amigo. Que el Señor Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima.